Bueno, pues vamos a empezar. Daros las gracias por estar aquí otro día más. Tenemos, y estamos muy contentos además de recibir a Antonia Pérez Naya. Bueno, los que la conocéis ya sabéis que nos va a traer una propuesta que nos va a encantar. Y los que no la conocéis no la vais a perder de vista. Es verdad. Antonia es doctora arquitecta, es profesora en la Escuela Superior de Arquitectura y precisamente el tema que trae es el de mujeres arquitectas y subtitula Silencio y olvido. Bueno, pues como toda la historia de las mujeres, ¿no? Silencio y olvido. Por eso muchas de nosotras, bueno, también muchos de vosotros, nos hemos empeñado todos en que no haya ese silencio y olvido, sino que haya voz y recuerdo, ¿no? Por eso tenemos este ciclo y por eso tenemos a Antonia esta tarde. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, hola, buenas tardes. Antes de nada, agradecerle a María, como siempre, sus palabras y su invitación. Cuando me invitó a participar en este ciclo, yo le dije, porque había estado aquí varias veces, pero siempre, digamos, dentro de mi zona de confort, que es mi tema de investigación durante mucho tiempo, que es la arquitectura funeraria, ¿no? Y me dijo que quería contar conmigo en este ciclo para hablar de mujeres, ¿no?, y arquitectura. Yo le dije, pero María, yo no soy especialista en esto, y lo pensé un poquito y le dije, ¿qué caramba? Sí que lo voy a hacer porque, aunque pido ya disculpas que no soy una experta en este tema, sí, a medida que he ido leyendo y involucrándome, implicándome un poco más, cada vez me apasiona más. Y la verdad, se lo decía María al llegar, qué pena ser tan mayor. Porque de tener tiempo por delante me dedicaría, en lugar de investigar sobre muertos tantos años, me dedicaría a investigar sobre el papel de tantas mujeres que han quedado totalmente olvidadas, silenciadas, ninguneadas, en muchos casos por sus parejas, como vamos a ver, arquitectos. Entonces, cuando me planteó María el tema, me debatí y digo, bueno, y a ver, ¿y sobre qué hablo? Hablo generalidades, me centro en una o dos arquitectas, me centro en arquitectas actuales, me centro en mi experiencia como mujer arquitecta, ¿qué hago? Y después de darle muchas vueltas he decidido que iba a hablar de las pioneras, digamos, las que nos abrieron camino, a las que hemos estado o estamos en esta profesión, y que desgraciadamente es que prácticamente no las hemos conocido. Yo, a lo largo de toda mi carrera, no solo de mi carrera como estudiante, sino incluso como profesora, casi no he oído hablar de la mayor parte de estas mujeres. No es hasta hace del orden de unos 10 años que se empieza a hablar de ellas, a nombrarlas. Y iremos viendo por qué. Entonces, he centrado mi charla en 5 mujeres. Todas ellas han ejercido la profesión al lado de unos arquitectos muy brillantes, y todos ellos, digamos, la sombra que proyectaron sobre ellas las dejó totalmente tapadas, y no es hasta este momento que empiezan a salir a la luz las cosas que han hecho, ¿no? Bien, pues una vez aclarado esto, pues es una obviedad decir que, hombres y mujeres hemos desempeñado a lo largo del tiempo unos roles completamente diferenciados, ¿no? La mujer siempre ha estado en un segundo plano, hemos estado siempre en un segundo plano, hemos sido el sexo débil y hemos estado de alguna manera marcadas por un papel reproductivo y un papel de cuidados, ¿no? De alguna forma, lo que está en este texto, no hemos sido meras espectadoras en apariencia de la historia. Ahora, está claro que esa historia no la hemos escrito nosotras, la han escrito los hombres, y es una historia escrita, lo que aparece ahí en el texto, ¿no? Una historia escrita por varones y para varones, ¿no? Entonces, creo que ha llegado el momento, ya de un tiempo a esta parte se está empezando a reescribir, pero que ha llegado el momento de que esto tiene que empezar a cambiar. Lo que no significa que tengamos que escribirla las mujeres, sino que creo que tenemos que escribirla conjuntamente, ¿no? Entonces, hay mucho que decir sobre estas cuestiones.
tenía estas citas de filósofos que hoy en día seguimos estudiando. Me acordaba en la charla de María, que también mencionó una cita de Aristóteles. Ya no las leo, pues ya las veis ahí, pero Dios mío, ¿no? Pero me llama la atención, por supuesto, la cita de Platón o de Aristóteles, pero me llama muchísimo más la atención de que muchos siglos más tarde, Einstein diga esto, ¿no? Lo que está aquí escrito. Lo veis bien, se ve bien la pantalla, ¿sí? ¿No? Y de que millones de años de evolución no se han equivocado con las mujeres, ¿no? Bueno, evidentemente esto en estos últimos tiempos ha cambiado y está cambiando, pero todavía falta mucho para ello. En el campo del arte, además muchos de los que estáis aquí sé que estáis asistiendo a un curso de mujeres en el arte. En el campo del arte es un colectivo en el que hay como muchos más movimientos reivindicativos del papel de la mujer. Traigo este cartel que a mí me parece fantástico, de un colectivo que se llama Guerrilla Girls, que fue fundado en el año 85 para reivindicar el papel de la mujer en el arte. Y también no solo desde un punto de vista feminista, sino también racista. Y concretamente con este cartel en el que cogieron la odalisca de Ingres, el cuadro, ¿no?, de la odalisca de Ingres, le pusieron su máscara de guerrilla, que es la que utilizan siempre, porque es un colectivo anónimo, no se sabe quién forma parte de él. Avergonzaron completamente a los directores del Museo Metropolitano de Nueva York, que presumían siempre de avanzados, feministas, etcétera. Con esta pregunta, ¿no? ¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Met? Porque el 85% de los cuadros de desnudos son mujeres. Sin embargo, solo el 5% eran obras de mujeres artistas, ¿no? Este colectivo es un colectivo con muchísimo movimiento, muy reivindicativo en el campo del arte. Ahora bien, aunque se entiende que la arquitectura o una parte de la arquitectura se puede considerar arte, es un colectivo mucho más restrictivo y mucho más difícil, menos cohesionado quizá, y mucho más difícil de reivindicar el papel de la mujer. De hecho, probablemente si a cualquier arquitecto o a cualquier alumno de los últimos años de arquitectura le decimos que nos haga una línea, ¿no?, en el tiempo de arquitectos conocidos, famosos, cuyas obras han sido importantes, probablemente pues nos mencionen muchos de los que están aquí. Pues nos hablarán de Vitruvio como el primer arquitecto que además del siglo I a.C., que es el primer escrito o documento de arquitectura, ¿no?, que se conoce. Nos hablarán de Palladio, de Bernini, Borromini, Alberti, etcétera. Llegarán al siglo XX y nos hablarán de Gropius, de Adolf Loos, los más cultos o los que controlen más el tema de la arquitectura. Nos podrán hablar de Peter Oudo, de Peter Behrens, de Adolf Loos, y llegaremos a los grandes maestros del siglo XX, que son Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe, que vamos a hablar de ellos hoy, Alvar Aalto, Louis Kahn, etcétera. Y muy hacia finales del siglo XX se mencionará Zaha Hadid y poco más. Es prácticamente la única mujer. En España tenemos a Carmen Pinós, que es bastante conocida, pero también en un colectivo reducido, pero prácticamente mujeres que se conozcan, incluso hablo de profesionales, no hay ninguna más. Y evidentemente que sí ha habido mujeres arquitectas y mujeres que han trabajado en el campo de la arquitectura y que han tenido obras, relevantes, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, vamos a contextualizar un poquito. Como os decía, voy a hablar de 5 mujeres que todas ellas han nacido, 2 de ellas a finales del siglo XIX, pero y las otras a principios del XX, han desarrollado su profesión fundamentalmente a partir de la Primera Guerra Mundial. Entonces, tenemos que contextualizar un poco qué es lo que sucedió, ¿no?, con todos los cambios sociales, culturales, políticos que se produjeron en el siglo XX. Y, sobre todo, eso, a raíz de la Primera Guerra. Para las mujeres fue un cambio radical, porque fue un momento en el que todos los hombres, un gran número de hombres, pues fueron llamados a filas, tuvieron que ir a luchar y quedaron, digamos, las mujeres al mando o al frente, pues no solo de su hogar, sino que sobre todo pues de sus países. Se incorporaron masivamente al mundo laboral, sustituyendo a los hombres en trabajos en las fábricas de armamento, en todo tipo
en todo tipo de industrias, en la banca, en todos los sectores eran, digamos, manejados, o estaban al frente mujeres porque los hombres estaban en el frente. Y, por supuesto, siempre al cargo de los cuidados. Fijaos que en la Primera Guerra Mundial a muchas de las enfermeras, de las mujeres que asumían ese papel, ¿no?, de cuidadora, se vieron obligados a asignarle un cargo de oficiales para que fueran respetadas por algunos de sus pacientes, ¿no? Evidentemente, cuando acabó la guerra, pues muchas de estas mujeres, algunas volvieron a su rol anterior, pero muchas de ellas se encontraron tremendamente a gusto como estaban. Eran muy conscientes de que habían desarrollado un papel y un trabajo que antes lo hacían los hombres, pero que ellas lo habían hecho exactamente igual que ellos o mejor. Y adquirieron una seguridad y empezaron a reivindicar pues una serie de cuestiones, como el seguir en el mundo laboral. Por supuesto, dejaron fuera los corsés, acortaron sus faldas, se cortaron el pelo, se empezaron a maquillar, empezaron a conducir, es decir, empezaron a emanciparse. Y esto a los hombres, a la mayoría, los asustó muchísimo. Pero, aunque algunos países, como por ejemplo luego en Alemania, cuando empezó el nazismo, tenían un lema para las mujeres, que eran, creo que las 3 Cs, que era la cocina, calceta, y que era el otro que no me acuerdo, casa, cocina y calceta o algo de esto. Entonces, un sector de la población femenina sí estaba de alguna manera condicionado y asumía de nuevo ese rol y ese papel de cuidados y de procrear, ¿no?, para seguir trayendo pues hijos, pero una gran parte de las mujeres reivindicaron eso, otro tipo de papel. Se negaron a tener el número de hijos que tenían antes, empezaron a emanciparse, no veían el matrimonio ya como el último fin, y empezaron incluso a emanciparse y a vivir solas. Todo eso, que son cambios sociales, al final afectan a todo, y la arquitectura siempre da respuesta o trata de dar respuesta a las situaciones sociales. Por lo tanto, la arquitectura también va a cambiar y va a adaptarse a esas nuevas circunstancias, ¿no?, que se dan en el siglo XX. Es un siglo en todos los sentidos totalmente rompedor. No voy a hablar de las vanguardias artísticas, pero del mismo modo que se dan vanguardias en el mundo del arte, se dan vanguardias también en el mundo de la arquitectura. La arquitectura se transforma completamente y tiene un componente social detrás que hasta esos momentos casi no existía, ¿no? Se rompió completamente con la concepción, digamos, anterior, a partir de esos movimientos sociales que se dieron con la Primera Guerra Mundial. Lo que se conoce como el movimiento moderno en arquitectura, que son los antecedentes de la arquitectura contemporánea que tenemos hoy en día, surge, ¿no?, de todo ese caldo de cultivo que se da en esos siglos, ¿no? Y ya centrándonos en la arquitectura, una de las dudas que tenía al principio era de hablar de estas mujeres, de las mujeres de la Bauhaus. La Bauhaus es una escuela creada en Alemania por Walter Gropius, y una escuela totalmente innovadora en la que se impartían una serie de cursos y talleres, en que la educación era como muy práctica y que se enseñaba desde arquitectura, diseño textil, diseño de muebles, y que había una mezcla de la artesanía, el arte, el diseño. Estaba todo, digamos, entremezclado. Era como muy vanguardista y sigue siendo casi en este momento. Bien, pues la Bauhaus teóricamente era muy moderna en todos los sentidos y admitía mujeres. Claro que, al principio la matrícula era más cara para las mujeres que los hombres, o sea que ahí ya mujeres de aquella forma. Y además Gropius, que parecía muy moderno él, fue llevando a las mujeres hacia talleres como el taller textil, el taller de tejidos y el taller de cerámica. La arquitectura era cosa de hombres. Entonces, prácticamente, al menos al principio, ninguna mujer estaba en el taller de arquitectura. Y como decía, en este momento es cuando surge la nueva arquitectura, el movimiento moderno, y surgen los que conocemos como los dioses, los padres de la arquitectura. 3 de los cuales son los 3 primeros que están ahí: Frank Lloyd Wright,
No voy a hablar de él hoy, realmente tendríamos que merecería un curso entero hablar de él, de su obra, de su vida y de su relación con las mujeres, pero sí voy a hablar de Le Corbusier, del segundo, de Mies van der Rohe y de Alvar Aalto, que quizá no esté al nivel de los otros, pero no le va la zaga. Es uno de los grandes arquitectos del siglo XX, ¿no? Bien, pues todos estos arquitectos trabajaron todos ellos en equipo, trabajaron con mujeres y voy a hablar de las mujeres que trabajaron con ellas. Concretamente, voy a hablar de estas dos, de Eileen Gray y de Charlotte Perriand, que trabajaron con Le Corbusier y cuya sombra las tapó completamente. Voy a hablar de Lily Reitz, que trabajó con Mies van der Rohe, y con las dos mujeres de Alvar Aalto, ya lo acabo de decir mal, porque luego lo vemos, Aino Marcio y Elsa Macchiniemi, que trabajaron codo a codo con Alvar Aalto. Todas ellas, vamos a ver que han tenido un trabajo que los ayudó un montón en muchos aspectos a ser lo que son, y que en ningún momento ellos lo reconocieron, ni ellos ni los historiadores de la arquitectura hasta hace muy poco tiempo, y a algunas ni siquiera en este momento se les ha reconocido. Vamos a empezar con la primera, con Eileen Gray. Eileen Gray es una mujer irlandesa que nació en 1878 y que estudió en la Escuela de Bellas Artes en Londres y posteriormente se trasladó a París, donde aprendió la técnica del lacado. Este mueble, este biombo que veis aquí, fijaos, es del año 22 y es un biombo que hoy en día se sigue comercializando y es, precioso, lacado, modular y totalmente moderno. De todas formas, era una mujer de clase alta que tenía muy buenas relaciones y diseñaba un poco en esta primera parte de su vida muy acorde con el gusto imperante en la época, que era el Art Deco. De hecho, es la autora de este sillón, que es el sillón favorito de Yves Saint Laurent, que casualmente es el mueble que en una subasta ha alcanzado el precio más alto. Se pagó por este sillón 20 millones de dólares. Vamos a ver, como voy a hablar ahora de Le Corbusier, que los cuadros de Le Corbusier, por ninguno de ellos se ha pagado más de 3 millones. Y ahora sabréis por qué lo digo, ¿no? Bien, pues esta mujer era una mujer como muy libre, se manifestaba en estos momentos bisexual, es claramente una flapper, ¿no?, de las que hablábamos al principio, ¿no?, las mujeres, las garçons en Francia, ¿no?, que reivindicaban eso, un movimiento feminista, porque estaban empezando, los movimientos anteriores eran sufragistas, ¿no?, pero estos ya eran feministas, y establece una relación sentimental. Esto va a ser un poco Sálvame Deluxe en la charla, pero es que es inevitable. Establece una relación sentimental con un arquitecto 15 años más joven que ella, que se llama Gian Badovici, que es un arquitecto que nunca construyó nada, pero que es un arquitecto muy teórico, ¿no? Y era el director de una revista muy prestigiosa de arquitectura en la que Le Corbusier publicaba muchas de sus obras, ¿no? Este arquitecto lo puso en contacto con la arquitectura y hay que pensar una cosa como paréntesis. Ninguno de estos arquitectos, salvo Alvar Aalto, estudiaron arquitectura, porque no existían los estudios de arquitectura. La arquitectura se estudiaba en talleres y se estudiaba trabajando con arquitectos o a raíz de escuelas de artes y oficios, de bellas artes, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esta mujer estudió arquitectura de forma autodidacta y no quiso que la formara su pareja, sino que buscó a la hermana de Tamara de Lempicka, la pintora, que era arquitecta, y la buscó para que él, digamos, le diera unas nociones, le ayudara a entender y a saber, digamos, proyectar un mínimo. Y, como decía, estableció una relación sentimental con Badovici, que es este señor que está aquí, bastante feo, por cierto, deciden construirse un nidito de amor, ¿no? Una casa maravillosa en un acantilado, en una zona totalmente aislada, en la costa francesa, prácticamente inaccesible, y construye una casa que la construye ella, la diseña ella, y que le llaman, tiene este nombre, se conoce como la casa E1027. Parece un nombre así muy técnico y muy frío y encierra, sin embargo, una complicidad entre ellos. La E
es de Eilen, el 10 es de la letra J del abecedario, la 2 de la B de Badovici y el 7 de la G de Gray, ¿no? Bien, pues esta casa, pensad que fue construida entre el año 22 y entre el 26 y el 29. Esta es la vista actual de la casa. Ahora hay alguna construcción más y fijaos, quedaos con esta imagen que luego os diré lo que es, ¿no? Bueno, pues Le Corbusier, como era amigo de Badovici, visita la casa y se queda impresionado con la vivienda, con la modernidad de la vivienda, pero no solo porque de alguna manera esta vivienda sí seguía los principios que él había ideado, sino que tenía una integración total del interior y del exterior. Es decir, no solo era arquitectura en el sentido de volúmenes, de espacios, de luz, sino que era arquitectura desde el punto de vista cálido, humano, del interior. Había diseñado absolutamente todo, no solo el edificio, sino que había vestido completamente el interior con todas las texturas, los acabados, la compartimentación de los espacios, el diseño de todos los muebles, el diseño de las alfombras, absolutamente todo lo diseñó Eilen Gray en esos 3 años en los que prácticamente vivió con los obreros en la casa. Esta casa era absolutamente moderna. En este momento, como os decía, era Art Deco lo que estaba imperando en toda Europa, ¿no? Entonces, Le Corbusier quedó fascinado con esta vivienda, pero no dijo absolutamente nada. Iba con frecuencia allí y continuamente comentaba que qué bien quedarían unos murales. Él era pintor, aparte de arquitecto, que él quería pintar unos murales en los paramentos de esa casa. A lo que Eilen le dijo que en su casa no pintarrojeaba nadie y le prohibió terminantemente que lo hiciera, o sea, que no quería que la tocara, que ella la había pensado así. Pero claro, todo se acaba y la relación entre Badovici y Eilen se acabó. Se quedó, a pesar de que ella pagó la casa, la financió, buscó el terreno y realmente la diseñó, al final se quedó la casa, se la quedó Badovici y ella se marchó. Y Le Corbusier siguió asistiendo con mucha frecuencia a la vivienda y pintó 8 murales en la vivienda. Uno de ellos vemos aquí, veis la diferencia, ¿no?, del salón que había pensado ella con ese paramento blanco inmaculado ahí al fondo, y Le Corbusier pintó ese mural. No pintó ese, pintó 8, y además uno de ellos de claro contenido lésbico, porque ella había tenido una relación anterior con una mujer, ¿no? Y era de alguna manera una profanación a ojos de todo el mundo, ¿no? Pero a ojos claramente de ella, se sintió totalmente, bueno, pues hundida, ¿no?, con este abuso por parte de Le Corbusier. Y sucedió además que él publicó su obra completa, se publicaron sus murales y aparecía que estos murales estaban en una casa en Cap-Martin, en la costa del sur de Francia. Pero no hablaba para nada que la autoría era de Eilen Gray, con lo cual todo el mundo le adjudicó la obra a Le Corbusier. Y él se cayó la boca, no dijo nada, y durante 30 años la casa fue adjudicada y fue considerada una de las obras maestras de la arquitectura que se le adjudicaba a Le Corbusier. Parece ser que Badovici en un determinado momento se enfrenta con él y le dice: oye, que tienes que decir que no es una obra tuya. Discuten, pero no lo acepta. Y es cuando, años más tarde, un historiador de la arquitectura lo saca a la luz. Pero fijaos que la cuestión no quedó aquí. Fijaos esta imagen. Ya me entusiasmé contándolo y me he olvidado de pasar las imágenes. Estas imágenes, Le Corbusier desnudo, pintando uno de los murales de la E1027. ¿Vosotros creéis eso? Que esta actitud, ¿no?, esta actitud la tendría ante una obra de un compañero varón? No, ¿verdad? Seguro que no lo haría, ¿no? Seguro que no lo haría. Bueno, aparece cortado, veo el texto. Eso lo pongo, un compañero varón al que él apreciara, ¿no? Y además no solo esto,
Le gustó tanto el sitio y le gustó tanto la casa y quería visitarla con frecuencia que se construyó aquí un edificio muy pequeñito, una caseta realmente, que es esta que estáis viendo aquí. Está ahí él asomado a la ventana, justo en los límites de la parcela. ¿Recordáis cuando la imagen que os decía, quedaos con esto que está en la esquinita? Bueno, como esta mujer, Beatriz Colomina, que es una catedrática de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que escribió, y investigó la vida de esta mujer, define algo así como que eso, al imponer su visión desde arriba, estableció su dominio sobre el lugar, un punto de vigilancia al que Gray llamaba la caseta del perro, ¿no? Con todo desprecio, pero la mancilló, digamos, hasta ese punto. Cuando después de la guerra la casa quedó totalmente destrozada, fue ocupada, los murales estaban bastante destrozados y el año 2015 se restauró y desgraciadamente se restauró a raíz de una película que se llama, que yo no la he visto pero tengo muchas ganas de verla, que relata la historia entre Badovici y Eileen Gray, que se llama, creo que, La ley del deseo o algo así, y que también habla del tema de esta casa. Entonces se restauró la casa, pero hubo un debate si se mantenían los murales o no se mantenían, y al final de los 8 murales mantuvieron 3. Pero todavía ninguno de ellos, digamos, no ha quedado la casa como ella la ha pensado. Bien, como veis, esta es la casa en la actualidad, después de la restauración. Pensad, eso, se acabó en el año 21 la restauración, se ve absolutamente moderna, y estos son los maravillosos muebles que ella diseñó. Mirad la modernidad, ¿no? Las líneas que tiene, que todavía hoy en día son muebles totalmente actuales, ¿no? Evidentemente hizo muchas más cosas. De todas las mujeres que voy a hablar, y además ya me he enrollado, ya voy justa de tiempo, como siempre, voy a dar unas pinceladas, no puedo hablar de la obra de todas ellas, ¿no? Ella tuvo más relación con la arquitectura y se enfrentó claramente, aparte por el tema de la vivienda, se enfrentó claramente al lema de Le Corbusier, que tenía que fue un lema que para muchos arquitectos, y todavía casi hoy en día se sigue valorando, el que la casa es una máquina de habitar, y ella se enfrentó claramente a ese lema de Le Corbusier, de que una casa es bastante más que una máquina. Una casa es un espacio donde vive la gente, ¿no? Y donde es fundamental el factor humano, ¿no? Esta frase suya de las fórmulas no son nada, la vida lo es todo, pues bueno, yo creo que define perfectamente el espíritu de esta mujer, que todavía, como aparece ahí, su nombre todavía no está en muchos textos, ni siquiera como una nota a pie de página en muchas de las historias de arquitectura, y que es fundamental reivindicarla. Vivió hasta los 97 o 98 años en París y siguió trabajando y diseñando objetos y arquitectura menos, pero sí tiene también otra vivienda muy interesante de la que ya pues no puedo hablar. No nos da tiempo. Otra mujer impresionante para la época, yo creo que esta imagen la retrata completamente, es esta, que también vamos a hablar de ella en relación con Le Corbusier. Es Charlotte Perriand. Esta mujer es el ejemplo, el prototipo de mujer muy moderna para su época, siempre en la vanguardia y siempre además muy vivaz, con un carácter muy echada para adelante, muy divertida, porque Eileen Gray era una mujer como mucho más contenida, más retraída, más tímida, ¿no? Esta mujer estudió en París, en la Escuela de Bellas Artes, y muy pronto no le gustó nada la línea clásica de la escuela, y decidió que a ella lo que le gustaba era la estética de la máquina, de la bicicleta, del automóvil que empezaba a verse, ¿no?, por las calles de París, y quería, digamos, otro tipo buscaba otro prototipo, otro ejemplo, ¿no?, a seguir. Esta era la estética del momento. Fijaos, la exposición internacional son épocas en las que hay muchísimas exposiciones internacionales, y que además esas exposiciones dan lugar a que se presenten stands, edificios que luego van a ser casi como prototipos y modos de ensayar arquitectura para muchos arquitectos, ¿no?
Bien, pues esta era la estética, digamos, del año 25, ¿no?, de la Exposición Internacional de París, y ella no le gusta nada esa estética, se arma de valor y decide llamar a la puerta de un arquitecto como Le Corbusier. Había hecho muy pocos trabajos antes, había trabajado en algún estudio, pero muy poca cosa, pero le echó valor y se presentó en el estudio de Le Corbusier pidiendo trabajo. Y él la despidió con cajas destempladas diciéndole: señorita, aquí no bordamos cojines, váyase usted. Y no quiso ni entrevistarla, ¿no? Y claro, ella sabía bordar cojines, su padre era sastre, su madre modista de alta costura, sabían bordar cojines y muchas más cosas, ¿no? De hecho, ese mismo año, que creo que era el año 27, sí, cuando pidió trabajo a Le Corbusier, presentó en este salón, el Salón de Otoño de París, una instalación que se llama eso, creo que se traduce como bar bajo techo, que era una reproducción de la buhardilla en la que ella vivía, y que había hecho el diseño del interiorismo de este espacio, el diseño de los muebles. Fijaos la modernidad, ¿no?, de esos taburetes. Había recubierto las paredes con níquel y con acero, con aluminio anodizado, y además había inventado un espacio que no existía en un espacio doméstico, que era un bar. Era esa barra de bar, eso que era tan típico en los años 70, los 80, ¿no?, en muchas casas. Bueno, pues no existía para nada. A la gente le sorprendía muchísimo, ¿no?, el introducir un bar en una vivienda, ¿no? Bien, el primo de Le Corbusier, que trabajaba con él, Pierre Jeanneret, que es otro ninguneado por Le Corbusier, que es este que está aquí detrás, este es y le dijo a Le Corbusier: oye, es muy interesante que vengas a ver esto, porque pasaba una cosa: Le Corbusier era ya muy admirado y era un arquitecto reconocido en todo el mundo, pero sin embargo era criticado porque él no le prestaba hasta el momento atención al interiorismo a los espacios interiores de la arquitectura. Eso era una cuestión menor, ¿no? Entonces había sido bastante criticado porque en sus obras siempre utilizaba mobiliarios de otra gente y no tenía la sensibilidad, o no se paraba, digamos, a diseñar en profundidad los espacios interiores. Por lo tanto, el primo es fundamental el contratar a esta mujer para que nos eche una mano en estas cuestiones, porque el primo fundamentalmente se encargaba de la parte, digamos, técnica, constructiva y arquitectónica, o sea, digamos, de la arquitectura. Le Corbusier el diseño y él la parte estructural y constructiva. Bien, pues estos muebles que tenéis aquí y que todos, yo de siempre lo he conocido como la tumbona, la chislón, la de arriba de Le Corbusier, este sillón también, vamos, lo conocemos todos los arquitectos, son elementos fetiches que nos encantan, y que yo me he enterado hace muy poco que realmente el diseño, o sea, Le Corbusier le ha puesto el nombre, pero el diseño es de los tres en tal caso. Es de Charlotte Perriand, es de Le Corbusier, que habrá puesto su nombre porque hasta en el momento no había diseñado ningún mueble, y de Pierre Jeanneret. Entonces, esto realmente la tenemos aquí a ella. Esta fotografía se la hizo el primo, el Pierre Jeanneret, con la que establecieron una relación sentimental que al Corbu le pareció fatal. Ella en sus memorias cuenta que no entiende por qué, pero a partir de ese momento, digamos, las relaciones entre ellos son más tensas, y esta fotografía se la hizo Pierre Jeanneret cuando el Corbu estaba de viaje en Brasil. Y es una fotografía, bueno, muy icónica, ¿no?, de la chaise longue con ella sentada, y además llamaba mucho la atención en la época porque ella había diseñado el collar de bolas metálicas que llevaba al cuello, ¿no? Era totalmente moderno para la estética del momento. Y estos son croquis que se han encontrado en el estudio de ella. Ella mantuvo toda la vida su estudio paralelamente al trabajar con Le Corbusier, y esos son croquis de distintas formas de sentarse, y en función de ello, claro, no tiene nada que ver una silla para sentarse a comer que para sentarse a trabajar, que para sentarse relajado o para dormir.
es totalmente diferente, ¿no? El modo de afrontar el diseño. Bueno, pues esos croquis son dibujos de ella que aparecieron eso con posterioridad. Como digo, hasta hace muy poquito tiempo, y de hecho, si metéis en Internet pues el nombre de alguno de los muebles, os aparece el 90% de los sitios diseñado por Le Corbusier. No aparece el nombre de Charlotte ni el de Pierre Jeanneret, ¿no? La relación entre ellos se fue distanciando, no solo por el tema que es anecdótico de que establecieran una relación sentimental con Jeanneret, sino por una ideología política. Ella era una persona de izquierdas, con una ideología próxima al comunismo, y Le Corbusier tiraba más bien a todo lo contrario. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial se sospecha que estuvo durante la ocupación de los alemanes en Francia, que colaboró y tiene determinados proyectos incluso de urbanizar las ciudades una vez que acabara la guerra, pues para la reconstrucción y todo esto. Ella tiene fue una mujer siempre muy activa. Estos son una serie solo traigo este ejemplo, de refugios de montaña que diseñó. Era muy aficionada al esquí, que diseñó como prototipos para la prefabricación, que además importaba, en ese momento era algo que en arquitectura era muy importante, preocupaba mucho. Había un problema muy serio de vivienda y el tema de la prefabricación pues empezaba a hablarse de ello, ¿no? Y este es un ejemplo. Y también trabajó con Fernand Léger en temas de murales relacionados sobre todo con ¿cuál era el partido que estaba en ese momento en Francia? Ahora mismo no me sale. Bueno, reivindicando cuestiones que hoy en día tenemos, pues como la jornada laboral definida, como las vacaciones pagadas, etcétera, y ella siempre estuvo muy comprometida políticamente a estas cuestiones, ¿no? Hasta que justo cuando están a punto de entrar los alemanes en Francia, un conocido, un amigo arquitecto japonés la invita a salirse del país y se escapa a Japón. Y en Japón se tatamizó completamente, se quedó impresionada de la arquitectura vernácula japonesa, de la cultura japonesa, y estuvo allí casi 10 años, bueno, un poco menos, porque cuando Japón entró en guerra huyó a Indochina, y allí se casó y tuvo a su única hija. A raíz de estar en Japón, rediseñó, este es un diseño completamente suyo, que es un rediseño de la Chaise Longue de Le Corbusier, bueno, de Le Corbusier, de la que se menciona como de Le Corbusier, que está hecho con bambú, con madera de bambú. Y la influencia japonesa se ve en muchos de los diseños como los que veis aquí, que son de ella también totalmente modernos, ¿no? Sin embargo, Le Corbusier en los años 50 ella regresó a Europa y la llamó para que diseñara el interior y sobre todo la cocina, que estaba integrada en el espacio del salón de la unidad de habitación de Marsella. Porque él, repito, yo creo que él la escala pequeña, la escala menuda, no la manejaba con facilidad, ¿no? Y la vemos aquí con una estantería que es bastante famosa, la estantería Noage, que diseñó para comercializar en los años 50, para comercializar de una forma modular y que cada uno la montara y la pudiera, digamos, adaptar al espacio que considerara. Esto no suena, hoy en día es algo, ¿no? IKEA en todas partes, este tipo de muebles, sin embargo en el momento no tuvo ningún éxito y es ahora cuando, desde hace pocos años, que esto se comercializa y sale, vamos, y tiene un éxito de ventas. Luego, como arquitecta, llegó a hacer cosas tan importantes, pero ya ella misma, además al frente de un equipo básicamente masculino, y diseñó 3 estaciones de esquí en los Alpes, en las que diseñó absolutamente todo también. Siempre se encargó de un diseño integral. No solo, además aquí trabajó mucho con el estudio del espacio mínimo y también con la prefabricación. Los módulos sanitarios eran prefabricados, los diseñó ella, etcétera. Pero bueno, no podemos cambiar. Y aquí tenemos la otra de las estaciones. Y aquí la tenemos a ella, ya mayor, también murió bastante mayor, a los 96 o 97 años, y diciendo eso, que ante todo la arquitectura tiene que estar al servicio de las necesidades de los demás, ¿no? Esta mujer tiene un poquito más de repercusión que Eileen Gray,
porque trabajó, o sea, digamos, salió de los lazos o de la sombra de Le Corbusier, digamos, como un poco a tiempo. De todas formas, como os decía, la mayor parte de los diseños que hizo con él se le siguen adjudicando a él y no a ella, ¿no? Bien, voy a dejar de poner verde a Le Corbusier y vamos a poner verde a otro, que es otro gran arquitecto maravilloso. Eso no quiere decir que no los admire, que no hayan hecho unas cosas y hayan revolucionado realmente la arquitectura, ¿no? Esta mujer, Lily Reitz, es otra personalidad completamente diferente a las anteriores. Es alemana, estudia en la Escuela también de Artes Aplicadas en Viena y estudia también diseño de moda. Empieza estudiando diseño de moda. Fijaos estos diseños de ella del año 26, ¿no? Que son también totalmente innovadores, ¿no? para la época, y sobre todo el trasfondo, ¿no? que tiene detrás esto que dice de que el espíritu de aquella que quiere ser lo que es y no quiere aparecer como lo que no es, ¿no? Bien, derivó hacia el diseño de interiores y hacia el diseño de mobiliario, y trabajó con un montón de gente realmente importante en la época, como por ejemplo Joseph Hoffmann, con el que diseñó este sofá, que también en 1910, que es un poco antecedente del sofá anterior de Charlotte Perriand y de Le Corbusier, ¿no? Y que sigue, este sí que no aparece prácticamente en ningún lado que ella colaboró. El diseño no se sabe si es todo de ella, pero bueno, era muy joven, en aquella época probablemente sea una colaboración, ¿no? Vamos a pensarlo. Pero era una mujer muy culta, muy bien posicionada socialmente, que tuvo un montón de trabajo hasta el punto de que fue la primera mujer que formó parte del consejo de dirección de esta asociación, que es como la precursora de la Bauhaus que hablábamos antes, de la Werkbank, que era una asociación formada por arquitectos, diseñadores, artesanos, industriales, con el fin de aprovechar de alguna manera pues la industria al máximo, en muchos casos después de la industria armamentística al acabar la Primera Guerra Mundial, y digamos promover la fabricación de una serie de objetos muy interesantes, ¿no? Entonces era una mujer que tenía una trayectoria profesional bastante rica, hasta que en el año 26 conoció a Mies van der Rohe. Mies van der Rohe en aquel momento empezaba a ser conocido, pero ya no era la figura que luego llegó a ser. O sea, llegó a ser conocido con ella. Entonces, desde el primer momento también establecieron una relación sentimental. Él dejó a su familia, bueno, no se sabe si ya la había dejado antes o la dejó, es igual. Y se asocian, o sea, realmente es su socia en el estudio de Mies, y le aporta también a Mies la experiencia que tiene sobre todo en los espacios interiores. Decía antes que estos años eran unos años en los que las exposiciones universales y las exposiciones de todo tipo estaban a la orden del día. Hay una exposición muy interesante, pero bueno, en el campo de la arquitectura, que es una exposición de vivienda, pero en la que los dos hicieron un prototipo de viviendas comunicada entre ellas, pero ya no he traído imágenes de ella, sino la primera que quiero poner es esta, que es una exposición que se llama eso, el Café de Terciopelo y Seda, en el Salón de la Moda de la Mujer del año 27. Es una pena, esta foto es original, evidentemente no hay fotos en color, porque estos son arquitecturas efímeras, arquitecturas que dura el tiempo que está la exposición y después desaparecen. Bien, este espacio llamó mucho la atención fuera del contexto, ¿no? En la sociedad, por lo novedoso de diferenciar los espacios mediante simplemente unos tubos cromados colgados del techo, y unos grandes cortinones en los que jugaba con los colores de la bandera alemana, el amarillo, el naranja y el negro, ¿no? Y también con una seda dorada y un color amarillo limón. Mies nunca había trabajado con color, realmente, ni con texturas, ni con telas. Ella manejaba todo esto porque había hecho muchos trabajos de interiorismo. Tuvo muchísimo éxito, y todos estos muros, de alguna manera, de tela,
¿no? Con esas texturas y ese prototipo de colgar, ¿no? Y separar los espacios mediante muros colgados, bueno, pues es como el primer paso de lo que sería luego el quehacer de Mies y por lo que se conoce, ¿no? Sus plantas, planta libre diferenciada por una serie de espacios, una serie de elementos de muros que ahora veremos, en este caso es de tela y luego serán de otros, de materiales bastante nobles. Entonces hizo con él esa exposición, tuvo mucho éxito y lo que ya le dio el nombre totalmente a Mies y que ella trabajó codo a codo con él fue la exposición de Barcelona, la exposición de 1929. Traigo el cartel para que veáis, este era el cartel de la exposición, para que veáis la imagen, la estética que había en ese momento, ¿no? Creo que bastante clásico, bastante tradicional. Esta imagen es de la Plaza de España de Barcelona, que es donde estaba, ¿no? En Montjuïc, la sede del recinto de la exposición de Barcelona, y fijaos qué es lo que construyó Mies, ¿no? El país invitado era Alemania y además pensemos que Alemania lo que quería era de alguna manera ser reconocido como un país emergente, moderno, con una tecnología avanzada, y quería dar esa imagen. Le encargan a Mies y a Lily Reich esta obra, y Mies hace una obra totalmente minimalista con unos materiales que hasta ese momento, el vidrio, el acero y unos interiores increíbles. Creo que es como anécdota, fijaos la estética de este es el día de la inauguración. Alfonso XIII, este es Mies, ahí los dos muy serios y saludándose. Creo que el rey Alfonso XIII cuando entró dijo: ¿pero qué pasa? ¿Les ha dado tiempo a acabar el edificio? O sea, fijaos lo rompedor que era y la estética que el propio rey, o sea, no entendía nada de dónde estaba, ¿no? Bien. Esta silla, la silla Barcelona, que es otra de las sillas, un icono también clásico del diseño, fue diseñada por Lily Reich. El resto del pabellón, o sea, Mies era arquitecto y era un gran arquitecto, un arquitecto que además cuidaba muchísimo los detalles. Una de sus frases míticas es: Dios está en los detalles, ¿no? Porque cuidaba mucho todos los acabados. Evidentemente, o sea, él como arquitecto es incuestionable. Ahora, lo que es incuestionable es que como diseñador, él no había hecho ningún diseño hasta que conoció a Lily, diseño de muebles ni de interiores, y no hizo ninguno cuando la dejó. O sea que claramente, bueno, creo que está bastante demostrado, ¿no? Que la autoría, o sea, el papel que desempeñó ella en estas obras. Tiene unos acabados maravillosos con unos mármoles y que la novedad no está en los materiales que utiliza, sino en cómo los utiliza, ¿no? Pero bueno, no me puedo parar a hablar de este edificio, ¿no? Otro edificio que además hoy en día es patrimonio de la humanidad es esta vivienda que construyeron prácticamente al acabar el pabellón de Barcelona. Y este edificio fue encargado por un matrimonio de Checoslovaquia, un matrimonio millonario, que le encargó a Mies y a Lily que diseñaran esta casa, la casa Tugendhat, y que además se encargaran de todo el mobiliario y de todo el diseño interior. Lo diseñaron absolutamente todo y además pusieron en práctica lo que ya habían practicado en el Café de Terciopelo y Seda y luego en el pabellón de Barcelona. Una cuestión luego con respecto al pabellón, que no me olvide, y que es la planta libre separada con muros, con unas texturas y con unos acabados realmente muy lujosos. De hecho, esta casa tuvo bastantes críticas. O sea, fue muy alabada por un lado, pero fue muy criticada por otro, porque este tabique, pues este paramento, ¿no?, de Onís, pues era tan caro como a lo mejor una vivienda social. En ese momento había una falta seria realmente de viviendas y había una crisis económica muy fuerte, ¿no? Entonces era de alguna manera un capricho esta vivienda de millonarios, ¿no? Durante la guerra y durante toda la época comunista, la casa fue ocupada como una escuela de baile, pero increíblemente los arquitectos de la ciudad hicieron todo lo posible por conseguir restaurarla, y eso, una vivienda lujosa en la Checoslovaquia comunista, pues la conservaron y la mantuvieron perfectamente, y hoy en día, repito, es patrimonio de la humanidad.
decía del pabellón de Barcelona, el pabellón de Barcelona, evidentemente, cuando acabó la exposición fue desmontado, como todas las exposiciones. Y en los años 80, Oriol Bohigas promovió una iniciativa para que fuera reconstruido por el valor que tenía, ¿no? Como hito en la historia de la arquitectura. Y es en el año 86 que es inaugurado, y que si no lo conocéis, si vais a Barcelona, os recomiendo que lo visitéis, porque es una auténtica maravilla, sobre todo situarse en la época en la que fue concebido, ¿no? Y aquí tenemos al señor Mies, muy chulo él, con su puro, sentado en una de sus sillas, que es un alarde de diseño, porque fijaos, es una silla en voladizo, ¿no? Y que, lo que os decía antes, Mies, una vez que dejó, digamos, de colaborar con Lily Reitz, no volvió a hacer ningún mueble. Muy brevemente, él fue el último director de la Bauhaus, el último. Duró nada más que 3 años, porque luego los nazis cerraron la escuela, a pesar de que Mies intentó que la ideología de la escuela, que al principio era más de izquierdas y tal, pues intentó, ¿no?, compensarla un poco, pero no consiguió mantenerla ahí. Se llevó a Lily Reitz como profesora y realmente estuvo prácticamente nada más que 1 año, ¿no? Ella siguió trabajando, fijaos, esto es también por su cuenta. Esto es un apartamento que diseñó para una sola persona, que hoy en día también son espacios totalmente, nos parecen como muy actuales, ¿no?, los estudios de hoy en día. Pues en esos años ya se hablaba ya de la emancipación de la mujer, de la persona que vivía sola, que hasta ese momento no había, y había una preocupación por el diseño de sus espacios, y ella tiene varios de estos. Y este es un espacio maravilloso, diseñado por ella, en un stand también de una exposición, de una feria en Berlín, y es la sala de vidrio, que son unos vidrios curvados simplemente anclados al suelo, que le valió pues un gran reconocimiento. Muy brevemente, Mies se vio obligado, acabó huyendo cuando los nazis llegaron al poder. En el año 37 se va para Estados Unidos, ya era un arquitecto aclamado y reconocido, lo reciben allí con grandes honores, le ofrecen trabajo, y ella y la deja. O sea, ella se queda en Alemania. En el año 39 lo visita, le ayuda en una obra que es el Instituto Tecnológico de Chicago, colabora en el diseño con él, pero a él no le apetece nada que se quede, porque él tiene ya una nueva relación. Total, que ella se vuelve para Europa en el peor momento, y pasa la guerra aquí ayudando a la mujer de Mies y a la familia de Mies. Gracias a ella se conserva el archivo con más de 2000 dibujos de toda la etapa europea de Mies van der Rohe, y gracias a ella existe la Fundación Mies van der Rohe. Siguieron toda la vida manteniendo una correspondencia, pero él nunca ni le dijo que fuera, ni reconoció nada de la autoría de ella, porque sí siempre aparecía el nombre de él con letras grandes y nunca aparecía ella, ¿no? En el año 96 el MoMA le hace una retrospectiva, y en el año 21, es decir, el año pasado, la Fundación Mies van der Rohe crea esta beca, una beca para la igualdad en la arquitectura, para reivindicar y para la investigación en el campo de las mujeres en la arquitectura. Esto es una cosa realmente muy reciente, del año pasado. Ella murió muy joven en Alemania, justo cuando acabó al poco tiempo de acabar la guerra, en el año 47, y Mies siguió en Estados Unidos pues un montón de años, muy feliz y muy encantado, ¿no? Bien, y ya, ¿cómo voy de tiempo? Bueno, rápidamente, las 2 últimas mujeres, realmente más significativa está la primera, que son 2 mujeres finlandesas, que son las primeras de las que hablo, que ya hicieron estudios de arquitectura. Esta es Aino Marcio, la primera mujer de Alvar Aalto, una personalidad que nada tiene que ver con Mies van der Rohe ni con Le Corbusier. Era un hombre, creo que increíblemente simpático, entrañable, muy empático, ¿no? Y que desde el primer momento, o sea, que ella acabó la carrera, empezó a trabajar con él,
Ella era 4 años mayor que él y trabajaron juntos y siempre formaron un equipo. Él siempre hablaba de su mujer y siempre la admiraba. Hablaba siempre de la creatividad que tenía Aino. Sin embargo, todos los trabajos que hicieron en común, que estuvieron 25 años juntos, todos los trabajos que hicieron en común, siempre se habla de Álvar Aalto y nunca se habla de Aino. Yo creo que en el año, no sé si en el 2006, 2007, no sé en qué año, hemos estado con los alumnos en Finlandia visitando la obra de Álvar Aalto. Hemos hecho una ruta por toda Finlandia y de verdad que no nos han hablado para nada o sea, mencionaron cuando vimos alguno de los muebles que lo había hecho en colaboración con su mujer, con Aino, pero prácticamente no se menciona eso. Él era eso, como lo que aparece, lo que dice ahí este historiador de la arquitectura, ¿no? Que él era como muy efervescente, muy infatigable, y que Aino era muy discreta, meticulosa, trabajadora, era siempre que estaba a la sombra de él, ¿no? Pero la que realmente trabajaba y que de alguna manera lo centraba era ella. Luego tiene esta frase que dice que a veces es bueno cuando un volcán está rodeado por un meandro silencioso. No sé yo el meandro, ¿no? Pero bueno. Él además era eso, un vividor. Bueno, no vamos a contar mucho porque volvemos al Sálvame. Hicieron obras en común, como una cosa curiosa de él es que diseñó, digamos, 2 viviendas, y las 2 viviendas suyas las utilizó como prototipo para experimentar todo tipo de acabados, de espacios, de texturas. O sea, eran un campo, digamos, de experimentación, y están ahí los 2 pues trabajando en su casa. Esta es una de las obras que también es patrimonio de la humanidad, que diseñaron juntos, y en el que Aino además diseñó específicamente todo el mobiliario. Bien, pues este es el sanatorio antituberculoso de Paimio. Se acabó en el año 33, fue un diseño integral por parte de los 2, y fijaos lo que se hacía en este momento en España. En este momento el hospital modernista se estaba acabando, el hospital modernista de Domenech, el de la Santa Cruz y de San Pablo en Barcelona, que también es una joya, es una maravilla, pero fijaos el estilo completamente diferente de uno y de otro. Y este es el sofá Paimio, que diseñó ella, además pensando en el problema del ángulo del respaldo con el asiento, pensando en el problema de la gente que estaba ahí, que era gente que tenía tuberculosis, ¿no? Entonces necesitaban una determinada posición para no ahogarse, etcétera, etcétera. Bueno, crearon obras como la biblioteca de Viipuri, que es, digamos, esta primera parte de la obra de Álvar Aalto está reconocida por los historiadores de la arquitectura como la obra de las obras de mayor calidad. Y es la parte de la obra en la que, vamos, vivía ella y que trabajaban codo a codo los 2. De hecho, en la inauguración de la biblioteca de Viipuri, que hoy no está en Finlandia, que está ya en Rusia, después de las guerras entre Rusia y Finlandia, quedó fuera de los límites, y él decía, aquí mi esposa Aino ha diseñado la escalera más hermosa del mundo, ¿no? Él le reconocía el trabajo, pero la historia no se lo ha reconocido, la sociedad no lo reconocía, ¿no? Y aún hoy en día se sigue ocultando el nombre de ella. Otra obra que también considera como obra maestra de la arquitectura de Aalto. Fijaos la diferencia entre las obras, aunque no he puesto mucho claro de obra de Le Corbusier. En este momento, o sea, Álvar Aalto es un gran amante de su país, es del paisaje, de los lagos, de los abedules, del paisaje verde de Finlandia, de la arquitectura vernácula de ahí. Y es un arquitecto mucho más humanista que Le Corbusier o que Mies. Tienen como un enfoque diferente. Esta vivienda en la que fijaos este interior, qué cálido, ¿no? Y qué agradable es. Este interior con esta escalera que simboliza un poco un bosque, ¿no? Fue diseñada por los 2, pero creo que la intervención fue mayor por parte de ella, ¿no? Y una obra que le valió el reconocimiento ya no solo en Europa, ya era famoso en este momento en Europa, sino en todo el mundo, fue este pabellón,
tampoco evidentemente, claro, este ya no existe, que es el pabellón de Finlandia en la exposición de Nueva York del año 39. Un pabellón que era con luz cenital, totalmente ciego, solo se iluminaba cenitalmente y compuesto por una serie de muros curvados de madera, un poco sinuoso como todas las formas no onduladas del paisaje de Finlandia, y que tuvo pues muchísimo éxito, y la verdad que debió de ser un espacio como muy impactante, ¿no? Y a la par que diseñaban y que trabajaban en arquitectura, siempre estuvieron muy próximos al diseño industrial, al diseño de objetos. Este es un premio que ganó ella en la Trienal de Milán del año 32 con estas piezas de cristal. Y fundaron una empresa que todavía hoy existe, que se llama Artec, para poner en marcha, para fabricar todos los diseños que ellos hacían, y también de otros autores, pero fundamentalmente que hacían ellos. Ella estaba al frente de la empresa, ella la dirigía y ella diseñaba. Fijaos, sin embargo, en este texto aparece cronología de los muebles de Álvar Aalto. Y ahí pues no está, ¿no? Y no se la espera. Este vaso, que es un vaso, una pieza también icónica, ¿no? Es precioso el vaso Savoy, que es también que simboliza un poco la sinuosidad, ¿no? Y las curvas de los lagos finlandeses. Es un diseño de los dos, no es solo de Álvar Aalto, es un diseño de los dos. Y aquí tenemos un fotomontaje de los dos, porque cuando él, no puedo pararme a contar la historia, pero él se ve obligado en un determinado momento, no se compromete políticamente con su país cuando las guerras con Rusia, y se va a Estados Unidos. Una vez se va con toda la familia, tuvieron 2 hijos, y años más tarde, con la Segunda Guerra, se va él solo un tiempo, y es cuando ella se enferma de cáncer. Entonces la llaman para que venga porque ella está enferma, y él dice eso de Harvard no es nada, porque estaba dando clase en Harvard. El MIT no es nada, lo más importante es el poder creativo de Aino. Se murió cuidándola, o sea, él la cuidó en los últimos momentos, y parece ser que estuvo al pie de su cama dibujándola constantemente. Esto es uno de los dibujos que hizo de ella, pero veis como esa mirada que tiene ella, ¿no? Pues como es una mujer como muy discreta, como triste, ¿no? Como menos anulada de alguna manera por la personalidad del marido, ¿no? Algún historiador de la arquitectura, como Bruno Cevic, dice algo así como que la ausencia de su perfeccionista compañera restó valor a su obra posterior. Decía que incluso que podría haber sido ninguneada de alguna manera, porque él quedó tan destrozado cuando ella se murió que no podía pronunciar ni su nombre. No lo sé, porque 3 años más tarde se casó con esta mujer, que era 24 años más joven que él y que trabajaba en su estudio. O sea que, pues probablemente quisiera mucho a Aino, pero se consoló relativamente pronto, ¿no? Y esta mujer sí que siempre ejerció, o al menos, yo creo que esta es de las que está menos estudiada, porque de alguna forma siempre como a Aino se la reconoce como autora de muchas cosas y como que estaba a la par, igual que Álvar Aalto. Esta mujer, de alguna manera, parece ser que ella ni siquiera le cambió, en lugar de Elsa, aparece casi todas partes como Elisa, le cambió el nombre, le dijo cómo tenía que vestirse, le mandó alisarse el pelo, creo que la modeló de alguna manera como si fuera una madera de abedul y la fue tallando. Pues probablemente ella fuera una discípula que sintiera una gran admiración por él. Él era un hombre con muchísimo don de gentes, muy agradable, aunque en esos momentos empezaba, a raíz de la muerte de Aino, tenía bastantes problemas con el alcohol. De todas formas, lo construyó todo, tenía muchísimo trabajo, muchísimas obras, y fue ella la que, una vez que se murió Álvar Aalto en el año 76, pues sacó adelante pues muchos de los proyectos que habían quedado inacabados. Teóricamente eran proyectos que él dejó, y que, como fueron años de mucho trabajo para él, pues ella lo siguió desarrollando. Bueno, uno de ellos es estos, ya no me voy a parar en estos proyectos porque si no vamos muy tarde, y estos son ellos al final de la vida de él, y yo no puedo acabar sin una imagen de una tumba. Esta es la tumba que diseñó
veis Elisa, ponía Elisa, el nombre de ella es Elsa. Él le cambió, como decía, el nombre. Bueno, pues esta tumba la diseñó ella, porque fue evidentemente la última que se murió. Están los tres enterrados ahí. Evidentemente los nombres, las letras, la tipografía de Álvar Alto es la misma, pero es bastante, casi el doble, ¿no?, de tamaño. Bueno, es una tumba preciosa a la que ella le rinde un homenaje a él con este capitel jónico, que además creo que es auténtico, porque él tenía una admiración tremenda por la arquitectura mediterránea, ¿no?, y por la arquitectura grecorromana. Entonces él bueno, pues quiso que en su última morada pues tuviera un poco ese elemento ahí significativo. Ahora bien, un poco lo que está escrito ahí, que de alguna manera todo el rato he estado hablando de ellas como las mujeres de él, y de alguna forma las estoy deslegitimando, porque es que si hablo de ellas sin relacionarlas con él, nadie las conocería, ¿no? Evidentemente no podemos juzgar a estos hombres, yo creo, ya para acabar, no podemos juzgarlos con la perspectiva, con los ojos de hoy en día. La sociedad ha cambiado y tenemos que pensar que muchas de ellas fueron conscientes de alguna manera de ese ninguneo y se dejaron hacer. Se dejaron hacer porque probablemente no les quedara más remedio, o era lo que tenía pues asumido, o si iban en contra de esa corriente o en contra de esa personalidad, probablemente no consiguieran nada, ¿no? Yo creo que el problema radica en la actualidad, en que hoy en día todavía no sigan, o sea, no las conozcamos o no hablemos de ellas con toda normalidad. Por ejemplo, en las escuelas de arquitectura. Yo, en la escuela de arquitectura, en este momento, más del 50% de mis alumnas son mujeres. No tiene referencias de arquitectas. Y no es, o sea, es importante tener de arquitectos, pero también de arquitectas. Es importante que tengan eso, que vean que ha habido muchas mujeres que han hecho cosas, bueno, realmente importantes. Porque yo, como os decía al principio, he estudiado toda la carrera sin tener ni idea, prácticamente desconociendo la existencia de la mayor parte de estas personas. Y bueno, creo que le agradezco mucho a María otra vez el que me haya dado la oportunidad de meterme con este tema, porque creo que voy a seguir con él, a ver si tengo tiempo. Bueno, muchas gracias. ¿Queréis alguna cosa o he hablado mucho ya? Sí, conocemos algunas, pero muy poquitas, no, muy poquitas, casi nada, no. Son fundamentalmente a partir de esta época. Hay alguna, no recuerdo ahora el nombre, que trabajaba con Mackintosh, hay una inglesa, Jane, pero Mackintosh, no, es del 19. Sí, no, yo no las conozco. También es verdad que, como decía antes, tampoco existían estudios de arquitectura, no los estudios de arquitectura como tal, pero sí ha habido arquitectos en el Renacimiento, en el Barroco, tal. Siempre ha habido arquitectos y mujeres conocidas, no. Yo creo que seguro que aparecerán, habrá que estudiarlo. Es que es un campo en el que no hay nada absolutamente estudiado, hay poquísimo. No sé, 20, 30 años que se está hablando de esto. Yo repito que he estudiado toda la carrera sin que me mencionaran a ninguna de estas mujeres. Y he tenido, profesoras, la verdad es que he tenido una de matemáticas y otra que me ha dado elementos de composición. Probablemente si a lo mejor una mujer me hubiera dado clase de historia de la arquitectura me lo hubiera contado, pero no lo sé, igual no, Igual no, porque es que no hay, ahora sí hay, ahora hay un caldo de cultivo ya grande, de que hay mucho movimiento en torno a esto, en las escuelas pero desde hace muy poco tiempo. ¿Algo más? Sí. La de 29, la de Barcelona, la de Mies. Pero en los más actuales.
Pero no, incluso en algunos, ese ya es más reciente. Cuando en los textos que yo manejaba durante la carrera, bueno, que ahora están revisados, yo que sé, en el Benévola, pues no hablaban Pabellón de Barcelona, Mies van der Rohe. Eso de ahí no marcho no se hablaba para nada. Y eso entonces es un problema de autoría en muchísimos. Pero si tú buscas simplemente pues la Chaiselongue de Le Corbusier y sale la Chaiselongue de Le Corbusier y aparece como de Le Corbusier. Es que a mí me sale la Chaiselongue de Le Corbusier porque toda la vida he dicho que era de él. Y realmente, o sea, es un problema de autoría. Es difícil que se le saque la autoría a él, pero la autoría es compartida. Por lo que sé. Que repito, no soy experta, ¿eh? Miquel, no te cortes. Uf, ¿qué preguntas haces? ¿Qué preguntas haces? Aquí esto es un debate. O sea, yo creo que hay una parte de la arquitectura que tiene un componente artístico. Pero sí. Sí. Bueno, pero es que es normal que sean diferentes porque la fecha, la época es completamente diferente. Pero hay una parte de la arquitectura que, digamos, supera la funcionalidad. La arquitectura está intrínsecamente relacionada con la parte funcional de servicio a la gente, a las personas. Entonces, eso es, yo creo que lo prioritario. Entonces, si a mayores de eso cumple una función estética y artística, en algunos casos se da, pero en algunos casos. Pero hay arquitectura con mayúsculas y hay construcción. Entonces, ahí yo creo que la diferencia está ahí. Pero sí hay obras, yo creo que el Pabellón de Barcelona o la Casa Farnsworth de Mies o la Casa de la Cascada de Wright son obras de arte. Son obras de arte comparables exactamente igual a cualquier obra del Renacimiento o de cualquier otra época. Pero es una pequeña parte, no se puede generalizar. Que la diferencia es que la arquitectura con respecto al arte es que tiene eso, el componente funcional. Si no sirve, si no facilita la vida de la gente, no vale. De hecho, bueno, algunas de estas obras no valen. La Casa Farnsworth, estoy pensando que es una cajita de cristal maravillosa, la hizo Mies en Estados Unidos, es maravillosa también el año, no sé qué año es, se fue en el 30, no sé si los 40 o 40 y algo. Es una cajita de cristal preciosa en mitad de un bosque y fue denunciado luego por la propietaria porque era inhabitable, porque claro, esa cajita de cristal hoy en día tenemos tecnología para poder aclimatarla pues adecuadamente, pero en aquella época pues era más de ver. Y desgraciadamente sí hay obras de arquitectura que son para ver y no para vivir, ¿no? Pero en general tiene que darse las dos cosas. Bueno, pues nada, gracias.